bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Tenemos preguntas a nuestros televidentes. Manuela Barraza, desde Santa Marta, nos pregunta ¿de quién es la responsabilidad de dictaminar la discapacidad? Doctora Ibáñez. La responsabilidad es meramente médica. El médico es quien está autorizado a hacer las evaluaciones y dependiendo la especialidad y dependiendo la discapacidad, pues dictaminarla. Si encontramos discapacidades físicas, es con el médico tratante. Si es cognitiva, si es mental, obviamente ya aquí hay que ir a la parte psicológica, a la parte neurológica, y es desde allí donde se hace el abordaje. Doctora Ibáñez, ¿cuál es el término que en esta convención se debe utilizar para referirnos a una persona que tenga algún grado de discapacidad o de limitación, que se utilicen muchos términos? ¿Cuál es el término que se debe utilizar para no discriminar a estas personas? Bueno, más que un término, creo que es devolverle la dignidad a las personas. Llamar a las personas con discapacidad, ya sea física, auditiva, mental, visual, son diferentes términos, pero creo que uno debe dirigirse a ella con su nombre propio, como personas que son. Sin embargo, hoy por hoy se reconoce que se pueden llamar a las personas con discapacidad y dependiendo del tipo de discapacidad que esté presentando. Un televidente nos escribe y nos dice, una televidente mejor, dice que tengamos en cuenta las normas que rigen para las constructoras, que entre otras cosas hacen inclinaciones peligrosas para las personas que tienen discapacidad y particularmente se refiere a las rampas, no las hacen de manera correcta. Precisamente tanto las normas a nivel de nuestro país, a nivel de Colombia, como las normas internacionales establecen un principio que es la accesibilidad. Esa accesibilidad convierte a que las calles, los andenes, los parques, todos los edificios hoy en día, para que se construya un edificio, para que se construya una entidad, debe tener normas de accesibilidad. Si nosotros vemos, nuestra ciudad es una ciudad casi que generalmente inaccesible para las personas con discapacidad, pero todas estas normatividades lo que buscan es que los estados deben ya adquirir ajustes razonables. Sabemos que estos ajustes razonables son a corto, a mediano y a largo plazo, porque invertir implica regular presupuestos, pero lo importante de acá en cuanto a la pregunta del oyente es que sí existe el principio en cuanto a la accesibilidad y hoy en día todas las construcciones deben reunir estas exigencias. Sí, pero doctora Gutiérrez, no solamente es para los edificios, sino también para el servicio público, una persona que tenga dificultad para caminar. ¿Quién controla, en quién se puede dirigir para hacer valer sus derechos? El transporte, dice usted. El transporte. Claro, hemos tenido a diario este tipo de quejas porque el transporte es una de las falencias, no solamente en el Atlántico, sino a nivel nacional. Es poca la accesibilidad, aunque se han ido realizando ajustes razonables. Si nosotros vemos de transportes masivos, ya hay buses adaptados precisamente para esto. Los entes son el mismo Estado. Cualquier persona, todas estas entidades, el Ministerio Público, la misma Contraloría, las personas pueden ir a realizar todas sus quejas y sus peticiones ante este tipo de entidades que están prestas. El Ministerio de Justicia y el Derecho es una entidad que está velando precisamente porque todo esto se pueda cumplir mediante tanto las herramientas legales como constitucionales. Bueno, nos escribe Blas González, dice, mi pregunta es para la doctora Rosa Gutiérrez. ¿Qué beneficios le otorga nuestra legislación a las personas con discapacidad? Los beneficios son muchos, empezando desde nuestro derecho sobre la capacidad jurídica. Hoy en día una persona puede precisamente realizar un préstamo hipotecario persona que no tiene discapacidad, realizar un contrato de arrendamiento, comprar cualquier artículo, bien mueble o inmueble, como cualquier persona lo hace. El hecho de que tenga una discapacidad no implica que le sea negado un derecho de eso, porque se entiende que son personas con una personalidad jurídica que como tal las hace sujetos de derechos y obligaciones. Pero doctora Gutiérrez, ¿habría algún beneficio tributario para las personas, para las
empresas que contratan a las personas con alguna discapacidad? Claro que sí, eso hace parte de la inclusión laboral y muchas empresas lo saben, que dentro de la normatividad legal existen muchos beneficios para las personas que los contraten. La idea de esta normatividad es que se conviertan en ciudadanos incluyentes y empresas incluyentes, no por el cumplimiento solamente de una norma, sino que estas personas tengan la posibilidad de tener esos espacios donde puedan desarrollarse como cualquier persona lo hace y que los convierte en iguales, no ante una ley, sino ante una sociedad y ante una comunidad en general. Doctora Ibáñez, la gente en Colombia siente, por supuesto que hay normatividad que está abriéndose a este sector de la población, o abriéndose o protegiéndola, porque antes definitivamente no existía, era invisible. El impacto psicológico que recibe una persona en esta situación por los beneficios y porque ya logra inclusive dar discursos públicos, existen juegos, olimpiadas, diferentes eventos donde tiene mayor participación, ha dado lugar a que se motive sobre todo esos padres que tienen a sus hijos y a veces no se atreven pues a tenerlos de manera pública como ocurría antes. ¿Cuál es el resultado de todo este fenómeno en Colombia? Vea, el que un estudiante o una persona se gradúe, que participe en una olimpiada, le da a demostrar a la sociedad, y lo que hemos venido hablando durante el programa, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos y las mismas condiciones. Los limitantes los ponemos nosotros como sociedad, el exterior, para que ellos no puedan desarrollarlo. Antes, por el contrario, cuando hacen esto, es un sentimiento de apropiación al mundo entero y de decirle, mira, yo puedo hacerlo, tú también eres capaz, porque nos están enviando el mensaje a las personas regulares, los cuales aparentemente no tenemos ningún tipo de discapacidad. Entonces, es el ejemplo a seguir, el luchar. A diario a veces nos decimos, yo no puedo hacer, no puedo trabajar, no me quiero levantar, pero ellos antes, por el contrario, pese a la condición, a la limitante que la sociedad les ha puesto, aún así salen adelante. Doctor Alba, pero en las fuerzas militares, por ejemplo, ¿es difícil que puedan recibir alguna persona que tenga alguna discapacidad física y menos mental? O cuando estando en algún combate llegara a sufrir alguna pérdida de sus miembros, son desvinculados de las fuerzas públicas. ¿Eso no es discriminatorio? Total, es más, ahorita estaban hablando del diseño universal. Cuando hablamos de diseño universal y cuando hablamos de accesibilidad, no solamente es la accesibilidad del espacio físico, sino accesibilidad, ustedes dijeron, a nivel laboral, a nivel educativo. Desde las fuerzas militares, ellos no solamente van al campo, ellos no solamente son combatientes, también tienen oficinas donde ellos pueden ejercer cargos que no implique el movimiento o el traslado o correr o hacer este tipo de esfuerzo físico que a ellos les cuesta aún más y pueden vincularlos a otras áreas.